la meditación de la palabra del Señor y voy a comenzar con una pregunta. ¿Qué significa permanecer en la palabra de Dios? ¿Quién me contesta? Perseverar, ser obedientes, fieles, no apartarnos. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo puedo mantenerme firme en medio de la incertidumbre en que vivimos, incluyendo el peligro? En otras palabras, permanecer en Cristo significa una obediencia constante y una comunión íntima. Permitir que su palabra colme nuestra vida, nuestra mente, dirija nuestra voluntad y transforme nuestra vida. Es ser sus discípulos auténticos y disfrutar de la libertad que nos ofrece. Vamos a leer en Salmos 91:1 lo que nos dice la palabra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El salmista nos manifiesta cómo lograrlo. Esto es importante porque de ello depende la seguridad y la paz en medio de las dificultades. La palabra permanecer significa un estilo de vida permanente con el Señor. Si queremos experimentar paz y protección cuando surjan las dificultades, debemos conservar con firmeza en la palabra de Dios. No es algo que se hace de vez en cuando, no es algo que hacemos, ni es algo que se coloca y se quita como una prenda de vestir. Cuando permanecemos en la palabra de Dios, vivimos sumergidas en ella. Vamos a leer en Juan 15:10 lo que nos dice la palabra del Señor. Si, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanecer en el amor de Cristo debe ser de una manera concreta. Nuestra obediencia debe estar rendida a Él. En otras palabras, permanecer es estar firmemente obedeciendo su palabra. Muchos cristianos creen que pueden vivir como quieran y luego cuando se encuentran en problemas, simplemente acuden al Señor pidiendo ayuda y todo estará bien. Pero eso no es lo que nos dice el Señor. Vamos a mirar en Proverbios 1:24 al 27 lo que nos dice la palabra del Señor. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Dios nos advierte claramente que quien no escucha ni obedece su palabra en los buenos tiempos pueden encontrarse sacudidos cuando llegue tiempos difíciles. Vamos a mirar también en Juan capítulo 15, verso 4 al 7, lo que nos dice. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid,
vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Podemos darnos cuenta, hermanas, de la importancia de permanecer en su palabra en nuestra vida como cristianas, de no volvernos atrás, de no apartarnos del camino del Señor. Y entonces, ¿por qué no permanecemos? ¿Por qué nos apartamos? Veamos la respuesta a estas preguntas tan importantes en la palabra de Dios. Primero, nos apartamos porque no vivimos por prioridades, sino por eventualidades. En Primera de Corintios 15:58 nos dice la palabra del Señor lo siguiente: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Una eventualidad son cosas que pasan en nuestra vida de manera inesperada. Ejemplo, una enfermedad, la muerte de un ser querido, el despido del trabajo, un divorcio. No, son situaciones que nos llevan a buscar del Señor. Y es allí en donde nos congregamos con perseverancia y buscamos servir en los ministerios de la iglesia. Pero, ¿qué sucede cuando la eventualidad pasa? Nos apartamos. Es por esto que Pablo, por medio del Espíritu Santo, aconseja que en la vida cristiana tiene dos características muy importantes: firmes y constantes. Es decir, que nuestra relación con Dios debe ser una prioridad, no una oportunidad para salir de las eventualidades que ocurren en nuestra vida. Segundo, nos apartamos porque no tenemos un corazón agradecido con Dios. En Salmos 103:2 dice la palabra: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Si como cristianas tuviéramos un corazón realmente agradecido por todos los beneficios, por todas las bendiciones que Dios ha hecho en nuestra vida, no nos apartaríamos tan fácilmente del camino del Señor, como muchos cristianos lo hacen, pero lastimosamente se nos olvida cuán bueno ha sido Dios con nosotros. Se nos olvida de dónde el Señor nos rescató. Se nos olvida que en los peores momentos Él estuvo presente y fue quien nos ayudó. Se nos olvida su obra de sanidad en nuestra vida. Tercero, nos apartamos porque no hemos reconocido el valor y el poder de la palabra del Señor. Vamos a mirar en Juan 6:66 al 68 lo que nos dice. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Aquí vemos a Pedro cuando el Señor los confrontó y les preguntó: ¿queréis acaso iros también vosotros?
La respuesta no fue enfocada en las cosas que Jesús les daba ni en las cosas que Jesús hacía, sino que estaban orientadas en su palabra. Sus discípulos comprendieron algo que muchos cristianos aún no han comprendido. Alejarse de la iglesia es alejarse de Dios y de su palabra. Apartarnos de los caminos del Señor es también menospreciar el poder que tiene su palabra, la cual nos da vida, nos fortalece, nos restaura, nos consuela, nos sana, nos alimenta y nos hace desarrollar. Qué difícil es, ¿verdad? Nos apartamos porque ponemos nuestra mirada en las personas, no en Dios. En Hebreos 12, 1 y 2 nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor no, nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante, él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es triste, pero lamentablemente pasa. Hay personas que su mirada está puesta en las personas y se alejan del Señor. Se nos olvida que también nosotros tenemos debilidades y que si nuestra mirada está enfocada en ellos y en la de ellos, en nosotros, vamos a decepcionarnos y podemos sentirnos defraudados los unos de los otros. Es por eso que nuestra mirada, nuestra confianza, nuestra esperanza tiene que estar puesta únicamente en el Señor. Él nunca nos va a decepcionar ni nos va a defraudar, pues Él no cambia, Él no falla, Él no miente, Él es Dios. Que el Señor nos bendiga, amadas hermanas. Si continuamos con